Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, conocido como El Loco, nació el 20 de febrero de 1952 en Guayaquil, Ecuador. En el seno de una familia de ascendencia libanesa. Hijo de Jacobo Bucaram El Mhalin, un comerciante inmigrante que llegó al país en busca de mejores oportunidades, y Rina Ortiz Caicedo, una madre dedicada. Abdalá fue el octavo de 12 hermanos. Creció en un entorno modesto en el barrio de Urdesa, donde los valores de esfuerzo y comunidad moldearon su carácter. Su infancia estuvo marcada por la influencia de una familia numerosa y un ambiente de constante actividad, lo que fomentó su personalidad extrovertida y su habilidad para conectar con las masas. En su juventud, destacó tanto en lo académico como en lo deportivo. Estudió en el prestigioso Colegio Salesiano Cristóbal Colón, donde desarrolló un interés por el liderazgo y la oratoria. Posteriormente, ingresó a la Universidad de Guayaquil, obteniendo su título de abogado en 1977, tras defender una tesis sobre derecho penal. Paralelamente, su pasión por el atletismo lo llevó a representar a Ecuador en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde compitió en los 100 metros lisos, estableciendo récords nacionales y ganándose un lugar en la historia deportiva del país. Este logro no solo le dio visibilidad, sino que reforzó su imagen como alguien capaz de superar retos con determinación. Bucaram también mostró un interés temprano por el espectáculo y la cultura popular. Durante sus años universitarios, participó en eventos culturales y se involucró en actividades que lo acercaron a las comunidades más desfavorecidas de Guayaquil. Su carisma y facilidad para comunicarse con el pueblo sentaron las bases de su futura carrera política. La entrada de Abdalá Bucaram en la política coincidió con un momento clave en la historia ecuatoriana: el retorno a la democracia el 10 de agosto de 1979, tras una década de dictaduras militares. Su cuñado Jaime Roldós Aguilera asumió la presidencia como líder del Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y Abdalá fue nombrado intendente de policía de la provincia de Guayas. En este cargo, se destacó por iniciativas poco convencionales, como campañas para promover valores cívicos y controles de precios en mercados populares, lo que le ganó el apodo de el defensor de los pobres. Tras la trágica muerte de Roldós en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1981, Bucaram decidió honrar su legado político. En 1982, fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, una plataforma que combinaba populismo, carisma y un discurso centrado en las necesidades de las clases populares. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Su primera gran prueba llegó en las elecciones municipales de 1984, cuando se postuló como candidato a la alcaldía de Guayaquil. Con una campaña vibrante que incluía mítines masivos y un estilo directo, ganó el 29 de enero de 1984 con una amplia mayoría, consolidándose como una figura política de peso. Como alcalde entre 1984 y 1985, Bucaram impulsó obras públicas que dejaron huella en Guayaquil, como la mejora de infraestructura en barrios marginales, la distribución de alimentos y medicinas, y la creación de programas sociales para sectores vulnerables. Sin embargo,
Su estilo desenfadado, que incluía apariciones públicas cantando o bailando, generó críticas entre las élites, que lo acusaban de falta de seriedad. Estas tensiones marcarían el inicio de su relación conflictiva con los sectores tradicionales del poder. Tras su gestión como alcalde, Bucaram enfrentó problemas legales relacionados con presuntas irregularidades administrativas, lo que lo llevó a residir temporalmente en Panamá entre 1985 y 1987. Durante este periodo, fortaleció su imagen como líder exiliado, manteniendo contacto con sus seguidores a través del PRE. Su retorno en 1987 marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera: la búsqueda de la presidencia. En las elecciones de 1988, Bucaram se postuló como candidato presidencial del PRE. Su campaña, caracterizada por un discurso populista y eventos masivos que combinaban política con entretenimiento, lo llevó a la segunda vuelta electoral el 8 de mayo. Sin embargo, perdió ante Rodrigo Borja Ceballos del Partido Izquierda Democrática, obteniendo el 46% de los votos. En 1992 volvió a intentarlo, pero quedó en tercer lugar en la primera vuelta del 17 de mayo, detrás de Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot. A pesar de estas derrotas, Bucaram no se rindió. Su carisma, su conexión con las masas y su mensaje de «la fuerza de los pobres» resonaban profundamente en un país marcado por desigualdades sociales. En 1996, tras una campaña intensiva que incluía presentaciones artísticas y promesas de cambio radical, ganó la primera vuelta presidencial el 19 de mayo con el 25.5% de los votos. Me leía los periódicos yo y decían Nebot 48% primero, segundo Freddy Heller con el 12%, tercero Paz con el 9%, cuarto Vargas con el 7%, quinto Noboa con el 6%. Y yo decía, ¿y el loquito dónde está? En la segunda vuelta, el 7 de julio, derrotó a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano con un contundente 54.3%. Y yo le pregunto a la oligarquía, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? El 10 de agosto de 1996, asumió la presidencia junto a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, prometiendo un gobierno que priorizaría a los sectores más necesitados. El mandato de Abdalá Bucaram, que comenzó el 10 de agosto de 1996, estuvo marcado por una mezcla de audacia, controversia y polarización. Desde el inicio, su estilo de gobernar rompió con las convenciones. Se presentaba en eventos públicos con un tono desenfadado, organizaba espectáculos culturales y deportivos, y hasta grabó un disco titulado El Loco que Ama, cuya promoción generó tanto admiración como críticas. Su cercanía con figuras del espectáculo y su presidencia del Barcelona Sporting Club en 1997 reforzaron su imagen como un líder poco ortodoxo. En términos de política pública, Bucaram implementó medidas ambiciosas, pero controvertidas. Entre sus iniciativas destacó la eliminación de subsidios a servicios básicos, lo que provocó aumentos significativos en las tarifas de electricidad, 320%, y gas, 417%, en enero de 1997. También impulsó programas sociales, como la distribución de útiles escolares y la construcción de viviendas populares, pero estas medidas fueron opacadas por acusaciones de improvisación y mal manejo de recursos.
Su plan de convertibilidad monetaria, inspirado en modelos como el de Argentina, buscaba estabilizar la economía, pero enfrentó resistencia debido a su impacto inmediato en los costos de vida. La oposición, liderada por el Congreso Nacional y sectores empresariales, comenzó a cuestionar su capacidad para gobernar. El 6 de febrero de 1997, tras intensas protestas ciudadanas y un debate en el Congreso presidido por Fabián Alarcón, el diputado Franklin Verduga presentó una moción invocando el artículo 100 de la Constitución de 1979, que permitía destituir al presidente por incapacidad mental. Con 44 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, Bucaram fue separado del cargo sin un informe médico que respaldara la acusación. Rosalía Arteaga asumió la presidencia brevemente, pero el 11 de febrero, Alarcón fue designado presidente interino. El 8 de febrero, Bucaram partió hacia Panamá, donde recibió asilo político. El exilio en Panamá marcó una nueva etapa en la vida de Bucaram. Desde allí, mantuvo su influencia en el PRE, dirigiendo estrategias políticas y apoyando candidaturas. Sin embargo, enfrentó múltiples investigaciones por presunto mal manejo de fondos públicos durante su presidencia, incluyendo el caso de los útiles escolares y las reservas presidenciales. Estas acusaciones, que nunca llegaron a juicio definitivo, prescribieron en abril de 2017, tras 20 años de procesos legales. La administración de Bucaram firmó un contrato para regalar a los niños del Ecuador una mochila, que tenía el nombre de Bucaram, con cuadernos, lápices y esferos que tenían también el nombre Bucaram. La planificación era entregar 1.8 millones de mochilas escolares en escuelas públicas. La primera entrega de 100.000 mochilas fue cumplida. En el acto de lanzamiento con 15.000 estudiantes, solo se entregaron 3.000 mochilas. Por este caso se inició un proceso penal por peculado. También implementó un plan de alimentación popular y creó la marca de leche Abdalact. Esta leche recibió fuertes críticas por su baja calidad y fue retirada a las pocas semanas por ser un producto contaminado, no apto para el consumo humano. Bucaram también fue acusado de nepotismo, por haber nombrado a su hermano Adolfo como ministro de Estado y a su hijo Jacobo como director de la aduana. La noticia de que su hijo Jacobito destrozó el Hotel Crespo de Cuenca con sus amigos, celebrando su primer $1.000.000 en las aduanas, dio la vuelta al mundo. El mayor de los hijos del presidente, Jacobo, también dejó huella en el gobierno de su padre. El gobernador de la SUAY fue renunciado por negarse a pagar los destrozos y consumos que el obeso muchacho había producido en el Hotel Crespo de Cuenca. También se dijo que celebró con sus amigos la consecución del primer $1.000.000 obtenidos, según las lenguas de la aduana paralela. Hecho ratificado por los tepudos, quienes declararon que para el presidente salían de la aduana 300 millones de sucres diarios. Yo no sabía. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. Otro caso fue la Teletón navideña con fines benéficos en la que Bucaram también fue acusado de desviar fondos. Logró recolectar cerca de 18.000 millones de sucres, aproximadamente 4.5 millones de dólares de la época. Pero la Teletón recibió menos de la mitad de los fondos y se presentaron varias denuncias por el desvío. Además de los casos de corrupción, su periodo presidencial también fue polémico por cómo llevaba su vida personal.
Según el historiador Gonzalo Ortiz mencionó que, en Quito se sabía que el hombre era un tipo desaforado, desde el punto de vista sexual. No vivió en el Palacio de Carondelet, porque dijo que había espíritus y fantasmas. Pero hizo que le dieran el penthouse del Hotel Colón. En el lobby estaban las prostitutas que iba llamando al penthouse, conforme las necesitaba. En abril de 2005, Bucaram regresó brevemente a Ecuador tras un acuerdo con el presidente Lucio Gutiérrez, quien lo indultó de cargos pendientes. Sin embargo, la caída de Gutiérrez el 20 de abril de ese año lo obligó a regresar a Panamá. Durante este periodo, su familia mantuvo un rol activo en la política ecuatoriana. Sus hijos, como Jacobo y Dalo Bucaram, asumieron posiciones de liderazgo en el PRE, mientras que su hija Marta se destacó en el ámbito empresarial. El regreso definitivo de Bucaram ocurrió el 16 de junio de 2017 en la presidencia de Lenín Moreno, cuando aterrizó en Guayaquil en un helicóptero, recibido por miles de seguidores en un evento cargado de simbolismo. Anunció su intención de competir por cargos locales en 2019, aunque no logró concretar una candidatura exitosa. Hemos llegado al Ecuador. Presidente, Prende la cámara, gracias, en su tierra. Gracias, capitán. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Presidente! ¡Viva la patria! ¡Se nos olvida Guayaquil! Sí. Estamos llegando, ¿viste qué cosa más hermosa? 20 años listos. Gracias, muchachos. Calle, los hijos. En 2020, durante la pandemia global, Bucaram y su hijo Jacobo fueron vinculados a investigaciones por presunta corrupción en la distribución de suministros médicos. El ciudadano israelí Shai Dayan, también investigado en esta causa, fue asesinado en 2020 mientras se encontraba detenido en la penitenciaría del Litoral. Su muerte impidió que se sustente una parte de la investigación vinculada al ingreso irregular de insumos médicos al país. El 4 de junio de 2020, Abdalá fue puesto bajo arresto domiciliario y se le impuso un dispositivo de vigilancia electrónica. El caso, que involucraba a figuras como Leandro Berrones y Shane Manoren, avanzó lentamente, con un juicio instalado en abril de 2025 y audiencias diferidas hasta julio de ese año. Bucaram ha mantenido su inocencia, argumentando que las acusaciones son parte de una persecución política. En las elecciones de 2021, se postuló a la Asamblea Nacional por Fuerza Ecuador, sucesor del PRE, pero obtuvo solo el 0.87% de los votos, reflejando un declive en su influencia electoral. En marzo de 2022, el gobierno de Estados Unidos lo declaró inelegible para ingresar al país, citando presuntas irregularidades durante su presidencia. Esta decisión añadió una capa más de controversia a su figura, pero no detuvo su activismo político desde Ecuador. El 10 de mayo de 2024, fue detenido su hijo Jacobo Bucaram en una finca en el kilómetro 34 de Vía a la Costa, en Guayaquil. La policía realizó un operativo esa madrugada, donde se habría estado realizando una narcofiesta, pues otro de los detenidos es, alias Fede, uno de los líderes de la banda de las Águilas y posiblemente el sucesor de Fito después de su extradición a Estados Unidos. Alias Fede se fugó de la penitenciaría del Litoral en junio de este año, en la administración de Daniel Noboa, vestido de militar. La reacción del expresidente Abdalá Bucaram fue casi inmediata para salir en defensa de su hijo Jacobo y tachar la acción de la policía como persecución política. Y en un comunicado mencionó:
Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca. Había orquesta y un cantante internacional. Él no usa arma. Habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Simplemente es Bucaram y comenzará otra vez la persecución política. Y finalizó diciendo: mi hijo es un hombre al que lastimosamente le gusta la fiesta. El único de mis hijos que tiene esa forma de diversión que no comparto. Y aunque sé que no le debo explicaciones a nadie por algo tan banal, lo hago porque antes que todo soy padre. Y no puedo permitir que mi hijo sea difamado por una fiesta multitudinaria. En julio de este año, el empresario Javier Jordán denunció desde Estados Unidos una red de corrupción que desfalcó al país por más de $1.600 millones en la administración de Lenín Moreno, y acusó directamente a varias personas, entre ellas a su hijo, Dalo Bucaram, quien hasta el momento no se ha pronunciado por esta acusación. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. Paralelamente, Bucaram ha buscado justicia por su destitución de 1997. En octubre de 2015, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitando una reparación de $200 millones por lo que considera una violación de sus derechos políticos. Tras una audiencia en Colombia en 2018 y retrasos debido a la pandemia, la CIDH inició la fase de admisibilidad el 11 de agosto de 2025, otorgando al Estado ecuatoriano 3 meses, prorrogables a 4 para responder. Bucaram celebró este avance en redes sociales, destacando los 28 años transcurridos desde su destitución y expresando optimismo sobre el proceso. Ya, pero me confirma que son $200 millones. Pero no soy tan estúpido para no entender la realidad del pueblo ecuatoriano. Nos va a hacer descuento, abogado. No, es obvio que el gobierno ecuatoriano en su momento tendrá que hablar con Bucaram, porque ¿qué van a responder? ¿Que yo estaba loco? No pueden irse contra la verdad. Y peor un gobierno como el de este chico Noboa, que aparentemente quiere hacer las cosas en derecho. Entonces, yo por supuesto que no aspiro a semejante barbaridad, pero sí espero que por lo menos me paguen todos mis abogados y todos los gastos que me ha costado 28 años esta vida. ¿Y eso cuánto es al ojo? ¿Al ojo cuánto es? No sé lo que el gobierno quiera plantear, no lo sé. Pero tampoco me voy a poner difícil, pues. Tú sabes que soy loco, pero no soy cojudo, ¿no? Si tengo que entrar en una negociación, tengo que hacerlo, como lo hicieron los estrepos, como lo hicieron estos ladrones de la Corte Suprema. A sus 73 años, Abdalá Bucaram sigue siendo una figura polarizante. Para sus seguidores, es un símbolo de resistencia, un líder que desafió a las élites y dio voz a los marginados. Sus contribuciones al deporte, como la creación de la Fundación Deportiva Naval y su carisma en la política local de Guayaquil, son recordados con cariño. Sin embargo, sus críticos lo señalan como un ejemplo de populismo desmedido, cuya gestión presidencial dejó un legado de inestabilidad económica y política. Bucaram ha mantenido su presencia en la esfera pública a través de redes sociales, donde combina mensajes de fe, críticas al establishment y reflexiones sobre su trayectoria. Su frase icónica, "Los locos hablamos con el corazón", encapsula su estilo, apasionado, impredecible y profundamente humano. Mientras el país observa el desenlace de sus casos legales y su demanda ante la CIDH, Bucaram continúa siendo un huracán político, una figura que despierta pasiones encontradas en el corazón de Ecuador.
La vida de Abdalá Bucaram es un reflejo de la complejidad de la política latinoamericana. Un ascenso meteórico desde raíces humildes, un gobierno breve pero impactante, y una lucha constante por reivindicar su nombre. Mientras enfrenta los retos legales y busca justicia internacional, su legado sigue dividiendo opiniones. ¿Es un héroe del pueblo o un símbolo de caos? La respuesta, como su propia historia, no admite términos medios. En un país donde la política es un teatro de emociones, Abdalá Bucaram Ortiz permanece como uno de sus protagonistas más inolvidables. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.